Les damos la cordial bienvenida a este espacio de reflexión. 31 de diciembre del Evangelio según San Juan. En el principio ya existía aquel que es la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Ya en el principio él estaba con Dios. Todas las cosas vinieron a la existencia por él, y sin él nada empezó de cuanto existe. Él era la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la recibieron. Hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él que no era la luz sino testigo de la luz. Y aquel que es la palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. El mundo estaba, el mundo había sido hecho por él, y sin embargo el mundo no lo conoció. Vino a los suyos y los suyos no le recibieron, pero a todos los que lo recibieron les concedió el poder para llegar a ser hijos de Dios. A los que creen en él, en su nombre, los cuales no nacieron de la sangre, ni del deseo de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino que nacieron de Dios. Y aquel que es la palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros. Hemos visto su gloria, gloria que le corresponde como unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan el Bautista dio testimonio de él, clamando: a este me refería cuando dije: el que viene después de mí tiene precedencia sobre mí, porque ya existía antes que yo. De su plenitud hemos recibido toda gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás. El Hijo único que está en el seno del Padre es quien nos lo ha revelado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El prólogo es la primera cosa que se ve al abrir el Evangelio de Juan, pero fue la última en ser escrita. Es el resumen final, puesto que el comienzo en el Evangelio de Juan describe el itinerario de la palabra de Dios. Ella estaba junto a Dios desde antes de la creación, y por medio de ella todo fue creado. Todo lo que existe es expresión de la palabra de Dios, como la sabiduría de Dios. La palabra quiso llegar a ser más cercana a nosotros y se hizo carne en Jesús. Vino en medio de nosotros, realizó su misión y volvió a Dios. Jesús es la palabra de Dios. Todo lo que dice y hace es comunicación que nos revela el Padre. Y así el Evangelio se va refiriendo, diciendo: en el principio era la palabra. Juan evoca la primera frase de la Biblia que dice: en el principio Dios creó el cielo y la tierra. Dios creó todo por medio de su palabra. Él habló de las cosas y empezaron a existir. Todas las criaturas son una expresión de la palabra de Dios. Esta palabra viva de Dios, presente en todas las cosas, brilla en las tinieblas. Las tinieblas intentan apagarla, pero no lo consiguen. La búsqueda de Dios siempre mueve, renace en el corazón humano. Nadie consigue taparla. No conseguimos vivir sin Dios por mucho tiempo. Juan Bautista vino para ayudar al pueblo, al que descubriera y saboreara esta presencia luminosa y consoladora de la palabra de Dios en la vida. El testimonio de Juan Bautista fue tan importante que mucha gente pensaba en el que él era Cristo. Por eso el prólogo aclara diciendo: Juan no era la luz, sino vino para dar testimonio de la luz. Así como la palabra de Dios se manifiesta en la naturaleza, en la creación, asimismo se manifiesta en el mundo. Esto es la historia de la humanidad y en particular en la historia del pueblo de Dios. Pero el mundo no reconoció ni recibió la palabra. Él vino para todos los suyos, pero los suyos no lo recibieron. Aquí, cuando dice el mundo, Juan quiere indicar el sistema tanto del imperio como de la religión de la época, ambos encerrados en sí mismo y por esto mismo incapaces de reconocer y de recibir la buena nueva del Evangelio, la presencia luminosa de la palabra de Dios. Pero las personas que se abren aceptando la palabra se vuelven hijos de Dios. Las personas que se vuelven hijos o hijas de Dios no son por sus propios méritos, sino por la raza de Israel, sino porque el simple hecho de
confiar y creer que Dios en su bondad nos acepta y nos acoge. La palabra de Dios entra en la persona y se hace con ella. Se siente acogida por Dios como hija, como hijo. Es el poder de la gracia de Dios. Dios no quiere quedarse lejos de nosotros, por eso su palabra llegó más cerca todavía y se hizo presente en medio de nosotros, en la persona de Jesús. El prólogo dice literalmente: la palabra se hizo carne y puso su tienda entre nosotros. Antiguamente, en el tiempo del Éxodo, allí, el desierto, Dios vivía en una tienda en medio de su pueblo. Ahora la tienda donde Dios mora con nosotros es en Jesús, lleno de gracia y de verdad. Jesús vino a revelar quién es este Dios con nosotros, que está presente en todo, desde el comienzo de la creación. Es bueno que terminemos lúcidamente este año. Es la última hora, que decía la carta de Juan, y nos invita a vigilar para que no se mezclen los errores de la mentira en nuestra fe y saber discernir entre Cristo y los anticristos, entre los embustes y la verdad. En fechas como el fin de año necesitamos sabiduría para que nuestras historias personales y comunitarias no se desvíen de ese Cristo que, además de niño nacido en Belén, se nos presenta como la palabra y la verdad de vida. Navidad es luz y gracia, pero también examen sobre nuestra vida en la luz. Cada uno se hará bien en reflexionar este último día del año, si en realidad se ha dejado poseer por las buenas noticias del amor de Dios, si está dejándose iluminar por la luz que es Cristo, si permanece fiel en su verdad, en su camino, que es bueno, tendría que rectificarlo para el próximo año. Y si se deja embaucar por falsos maestros, en este discernimiento nos tendríamos que ayudar los unos a los otros para distinguir entre lo que es sano pluralismo y lo que es desviación, entre lo que obedece al Espíritu de Cristo o al espíritu del mal. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.